Vamos a empezar. El título de este mensaje, ¿verdad? Le he titulado ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Hemos hecho una lectura en Hechos, capítulo 16, y lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Era que estaba encarcelado Pablo y Silas. Ellos estaban encarcelados por causa de la predicación del Evangelio. Y ellos estaban allí cantando himnos, dice la palabra del Señor. Ellos estaban en el cepo, era una arma así, ¿verdad? Estaban en lo más profundo de la cárcel, en lo más oscuro de la cárcel. Y aparte de eso, ellos estaban con su cuello y con una madera y sus brazos así extendidos. Y ellos quizás también estaban predicando el Evangelio, para que escucharan todos los que estaban allí. Dios abre a través de un ángel milagrosamente, todo hace un temblor y se abrieron las puertas de las cárceles. Y el carcelero hizo una pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Qué pregunta, ¿verdad? Y esa es la pregunta más importante que tienen que hacerse las personas de hoy en día. Este domingo, hermanos, voy a iniciar mi sermón con esta sorprendente historia que leí la semana pasada. Es acerca de un hombre llamado John Harper, nacido en Escocia en un hogar cristiano. En el año 1872, John Harper se convirtió al cristianismo cuando tenía 14 años de edad y de inmediato comenzó a manifestar una intensa pasión por compartir con otros el mensaje del Evangelio. Una pasión que lo dominó por el resto de su vida. A los 17 años comenzó a predicar en las esquinas y las calles de su villa en Escocia, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Durante 5 o 6 años se mantuvo dedicado a esta labor, trabajando durante el día en un molino para poder sostenerse económicamente. Este joven trabajaba duro para sostenerse y poder predicar el evangelio por las calles. Hasta que un pastor bautista de Londres, Phil MacArthur, hizo lo posible que pudiera dedicarse por entero a la predicación de la palabra. En el año 1896, a los 24 años de edad, Harper comenzó a pastorear en su propia iglesia en la ciudad de Londres, con apenas 25 miembros. 13 años después, la membresía era superior a los 500. Después de ese lapso de tiempo, John Harper se casó y tuvo una hija a la que llamaron Nana. Pero su esposa murió cuando la niña era aún muy pequeña. Su celo como evangelista llegó a ser tan conocido que la iglesia de D.L. Moody, ¿han escuchado ustedes de D.L. Moody? Otro hombre predicador, bautista, evangelista con mucha pasión, ¿verdad? Y él es de Chicago. Moody invitó a viajar a los Estados Unidos para que predicara la palabra de Dios en su iglesia. Y fue precisamente en el segundo de esos viajes que sucedió el incidente que quiero compartir con ustedes, el cual ha sido conocido por parte del testimonio de su hija Nana, que en ese tiempo donde ocurrió lo que vamos a aprender, tenía 6 años de edad. Ella recuerda acerca de la medianoche en el barco en que viajaba, chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Y aunque su padre creía que otro barco iría a rescatarlo, como una medida de precaución, puso a la niña en uno de los botes salvavidas, dejándola al cuidado de un primo suyo mayor que iba en este viaje con él. Esa medida de precaución salvó a la hija
¿verdad? La vida de Nana Harper, que murió en el año 1986 a la edad de 80 años. La hija de este pastor murió en el año 1986 cuando tenía 80 años. Supongo que muchos se habrían dado cuenta que el barco en el que viajaba Harper con su hija era el Titanic. Imagínense. La historia del Titanic que nadie cuenta. Sabemos la historia del Titanic, la historia romántica, ¿verdad? Con Leonardo DiCaprio. Y nos hace llorar cuando vemos esa película y la vemos muchas veces y vemos toda la escena y todo el drama. Pero detrás de esa película no pasa algo que fue tan importante. Este hombre viajaba en este barco con su hija. Entonces, ese naufragio fue la noche del 14 de abril de 1912. Pero hay una parte de la historia que no conoceríamos a no ser por el testimonio de un joven escocés que compartió en un culto de oración 6 meses después de la tragedia. Él cuenta, y esto es importante, él cuenta que estaba flotando en el agua helada agarrando uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola empujó a John Harper a su lado, que también trataba de mantenerse a flote asido de un palo de madera. Él me gritó y me dijo: ¿eres tú salvo? Y él le respondió: no lo soy. Imagínense la escena, ¿no? John Harper flotando en el agua y intentando, pero otros dicen que él estaba nadando y diciéndole a todas las personas que estaban alrededor: ¿eres tú salvo? Pero este joven le dijo: no lo soy. Entonces el agua se lo llevó y se fue a otro sitio. Y había una persona que se estaba ahogando y le dice: toma esto, tú lo necesitas más que yo. Y él nadaba y agarraba otra cosa para él flotar. Y luego volvió otra vez al joven y le preguntó y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le dice Harper al joven. Y las olas se llevaron otra vez a Harper. Pero poco después fue empujado a mi lado y le pregunta: ¿y ahora eres salvo? Le preguntó de nuevo con alta voz. Le dijo: no. Y él me dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su salvavidas, Harper se hundió. Y allí yo solo en la noche, con 2 millas de agua debajo de mis pies, confié en Cristo como mi Salvador. Y él dijo, dando testimonio: yo soy el último convertido de John Harper. De hecho, hay un libro llamado El último convertido. Pero imagínense, hermanos, la pregunta más importante que el hombre debe hacerse y que nosotros debemos hacerle a otras personas. El carcelero de Filipo preguntó y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto debería, hermanos, ser una de las preguntas más importantes en la vida de una persona. Pero lamentablemente muchos ignoran estos. Muchos ignoran esta pregunta, esta interrogante. Porque están tan cómodos en el sistema mundano pensando que nunca van a morir. Pensando que nunca van a dejar de existir. O pensando que las posesiones que nosotros podemos tener son eternas. Y no estamos pensando en una de las preguntas más importantes. Pero nosotros como creyentes también ignoramos muchas veces
esta pregunta o esta respuesta? Estamos siendo muy mudos. Ahora, hermanos, esto es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué es importante esta pregunta? ¿Por qué es importante esta pregunta de cómo puedo ser salvo? En primer lugar, hermano, porque el ser humano está depravado, perdido en su pecado y está enemistado con Dios. El ser humano es un enemigo de Dios. ¿Sabía usted eso? Es enemigo de Dios porque ha pecado contra un Dios santo y le ha dado la espalda a Dios. Mira allí Romanos capítulo 1. Vamos todos allá a Romanos capítulo 1. Romanos 1. Y mire el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes, de los hombres. Y dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igualmente, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a sus extravíos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que dice hermano, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con lo que la practica. Fíjate ahí ahora, hermano, la decadencia del hombre moralmente. En todo ese capítulo, Dios está explicando que el hombre merece la muerte,
que el hombre es digno de muerte, que Dios los entregó a una mente reprobada por haber cambiado la gloria de Dios por gloria de hombre y de imagen incorruptible. Y esa es la pelea, ¿verdad? Y el enojo que Dios tiene con los hombres. Los hombres prefieren adorarse a ellos mismos que a Dios verdadero. Prefieren deleitarse en sus propios pecados, ¿verdad? Que darse la vuelta y decir, yo quiero, Señor, que tú me perdones, porque el hombre fue creado para glorificar a Dios. Pero el hombre está empeñado en seguir su propia vida mundana, complaciendo los deseos carnales. Pero lo que no se dan de cuenta que eso un día va a pasar. Y Dios está diciendo, ellos han entendido el juicio de Dios en el versículo 32. Por tanto, son dignos de muerte. El hombre le dio la espalda a Dios. El hombre, dándole la espalda a Dios, quiso hacer su propia voluntad, deleitándose en su pecado y desafiando directamente a Dios. Adán había pecado y la enfermedad del pecado, ahora todos los seres humanos la heredamos. Romanos 5:6 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, cuando Adán pecó y Eva pecaron, ese pecado lo heredamos ahora todas las generaciones que venimos. Aún ese bebecito que está ahí, cargado por el hermano. Con todo y lo ve usted bonito y tierno. Pero heredamos el pecado por Adán. Ningún ser humano, hermano, será inocente. Porque muchos quieren, ¿verdad? Querer presentarse a Dios y cada quien está trazando sus propios caminos para decir, es que yo soy inocente, no sabía. Ningún ser humano será inocente. Eso es lo más tremendo, hermano, que ningún ser humano será inocente ante el gran juicio de Dios. Vamos ahí a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18. Versículo del 4 al 20, hermanos. Yo lo voy a leer. Versículo 4 y versículo 20. No es que vamos a leer todos esos versículos. Mire cómo dice el versículo 4 de Ezequiel 18. Dice, he aquí que todas las almas son ¿quién? Son mías. Y como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, que dice, esa morirá. Note bien ahora lo que Dios está diciendo. Que yo no puedo responsabilizar a otra persona por mi pecado. Cada quien es culpable de su propio pecado. Cada quien es culpable de su propia desobediencia. Y Dios dice que el alma que pecare individualmente, esa morirá. Porque Dios es justo en sus juicios. Versículo 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien individualmente es responsable ante Dios por su pecado. Yo no soy responsable del pecado de mi hijo. Él ya conoce la palabra de Dios, ya él conoce el juicio de Dios. Y si él peca, él es responsable por su pecado. Si él va al infierno a ser condenado por toda la eternidad,
no es culpa de los padres, porque él individualmente, cada quien es ante Dios culpable. Aquí está diciendo Dios eso. Y nadie va a decir que es inocente. No hay nadie inocente. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Todos han pecado contra Dios. Dios compara al hombre como una podrida llaga. ¿Ha leído usted eso en Isaías capítulo 1? Búsquelo allí, por si acaso tiene alguna duda, hermanos. Isaías capítulo 1. Dice el versículo 4. Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocando a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada en él, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mire Dios lo que está diciéndole al pueblo de Israel y a la humanidad. No hay cosa sana. Han pecado contra mí, contra el Santo de Israel, y me han provocado a ira. Entonces, la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda a Dios. Y es lo que estamos viendo ahora. Nadie quiere buscar de Dios. Todos prefieren el deleite temporal del mundo. Todos prefieren su comodidad. Todos prefieren su vida placentera. Todos quieren, ¿verdad?, ignorar que Dios está todos los días llamando al arrepentimiento a los seres humanos. Pero todos están entretenidos en este mundo temporal. Pero no saben que la ira de Dios está allí sobre el pecador. En Génesis 6:5, no lo busquen, Dios ahí dice que estaba arrepentido de haber creado al hombre porque su corazón era de continua maldad. El hombre estaba tan depravado, pero todo eso fue heredado por Adán. Y el hombre cada vez más está perdido en su pecado y en su vida inmoral, hermanos. Dios es un juez justo. Dios va a condenar al pecador con juicio justo, con justo juicio por haber quebrantado la ley. Imagínense, hermanos, ¿qué pasaría si usted cometiera una infracción en este país? Hermano José, de una. Aquí no hay perdón. Aquí si tú te comes una luz, te llega a casa o el correo y tienes que pagarla sí o sí. Si no la pagas, eso genera intereses. ¿Por qué? Porque toda infracción de la ley tiene una consecuencia. Y Dios también es así. El hombre ha cometido infracción, ha violado la ley de Dios, ha violado la ley moral de Dios. Pero el hombre piensa que todo siempre va a ser de cachondeo. El hombre piensa que todo va a ser tranquilo. El ser humano piensa que, y Dios en su gracia y misericordia está siendo paciente, pero piensan que todo va a ser tranquilo, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Algún día Dios va a cobrar esa infracción.
Y no va a ser como la de aquí, va a ser eterna, va a ser por toda la eternidad. Y muchos dirán, bueno, Señor, ahora sí quiero pagarte la deuda. Shh, se acabó el tiempo. Te di 30 años, 25 años, 40 o 50. Te di 30 años en la tierra, no sé. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Mire allí 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6. Del 9 al 10, dice, es una pregunta que hace aquí el Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Porque eso es infracción de la ley de Dios. Y no pueden heredar el reino de Dios. Esta lista que está aquí. Ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice hermano, no heredarán el reino de Dios. Wow. No pueden. No pueden entrar. Ahora vaya a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Yo pensaba que los mentirosos no iban a ese lugar. También todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, ¿qué, hermano? La muerte segunda. Ahora el Señor describe ahora el lugar en donde Él va a juzgar al pecador. Es un lago que arde con fuego y azufre, que es llamado el infierno. Pero lo más terrible es la última parte, la segunda muerte. ¿Sabe qué es la segunda muerte? La separación de Dios por toda la eternidad. Será muy triste. La separación de Dios por toda la eternidad. Te hago una pregunta, ¿eres culpable o inocente? Hebreos 9:27 dice que lo que está establecido para todos los hombres es la muerte. Y después de esto, un juicio. Jesús describe el infierno como lo más terrible. Usted ha leído allí, ¿verdad? En Lucas 16, no lo busquen, pero desde el versículo 23 al 30, Jesús relata una historia, y no es una parábola, es una historia real de un hombre que fue al infierno. Y dice la Biblia que él estaba consciente de lo que estaba sucediendo allí. Dice que él podía hablar, podía recordar, pero él podía sentir también que estaba en un gran tormento.
Y estaba tan consciente que le dice a Abraham, Abraham, envía predicadores a mis hermanos. Tengo 5 hermanos en la tierra que todavía viven y no quiero que ellos vengan aquí a este lugar. Wow, hermanos. ¿Sabías que desde el infierno están clamando para que se les predique a los familiares y no vayan a ese lugar de tormento? El infierno no es una caricatura ni es un cuento que se inventó, es real. Jesucristo predicó más del infierno que del mismo cielo en todo su evangelio, porque Él no quería que nadie fuera a ese lugar de tormento. Es un lugar de tormento, es un lugar de sufrimiento. Y usted dirá, pero qué malo es Dios, ¿no? No, no es malo. Es su justicia. Es su justicia. Él está ahora resistiendo la gracia, la ira, y está extendiendo su gracia. Él está ahora sí, vengan, arrepiéntanse, vengan, y su ira la está sosteniendo. Pero un día quitará la gracia, ¡pum!, y vendrá la ira sobre toda la humanidad. Y ya no habrá tiempo para ese momento. Jesús decía que el infierno es como un crujir de dientes. Describe el infierno como un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Yo no quiero ni siquiera imaginarme, hermano, lo terrible que es estar ahí en ese lugar. ¿Usted alguna vez se ha quemado cocinando? ¿Alguna vez? ¿Cómo duele una quemada, no? Imagínate ahí en un lago de fuego y azufre. A la luz de la palabra de Dios, hermanos, van a suceder 2 cosas. Nosotros como creyentes esperamos la venida de Cristo, amén, o la muerte. La muerte, hermanos, solamente la separa un guión. Usted cuando va al cementerio, usted ve el día en que nació, la fecha en que nació esa persona y lo separa un guión donde está el día en que esa persona murió. Tu vida y mi vida la separa un guión solamente. Yo estoy esperando ese día, ¿verdad?, en donde se ponga mi fecha de partida. Porque todos aquí sabemos el día en que nacemos, amén, pero nadie sabe el día en que va a morir. Nadie lo sabe. Nadie. Posiblemente el día de tu muerte o de mi muerte sea mañana o dentro de 3 horas. O dentro de 50 años o dentro de 20 años. No sabemos. Pero lo que sí está seguro es la muerte. Porque Dios ha dicho que lo que está establecido para los hombres es la muerte. Ya Él lo estableció. Él sabe el día, Él sabe la fecha, Él sabe la hora. Pero dice que después de esto habrá un juicio. Después de esto habrá un juicio. Y la pregunta retórica sería, si tú murieses ahora mismo, ¿a dónde crees que iría tu alma? Responde allí en tu mente. ¿Eres inocente o eres culpable? El ser humano ha trazado sus propios caminos para llegar al cielo. Cada persona, cada religión, cada persona ha trazado los propios caminos para llegar al cielo porque él se cree autosuficiente y autojusto. Él no cree que se merezca el infierno y cada quien ha plasmado sus propios caminos para llegar al cielo, para llegar a la vida eterna. Pero eso no es así. Muchos dicen que son muy buenos y que se merecen el cielo. Otros dicen o creen que van a reencarnar en un gato, en un perro, en un pájaro. Otros dicen que van a ir a un lugar llamado purgatorio, en donde está ese lugar allí reservado y que mientras aquí rezan por ellos y pagan dinero para que las misas van a ir a entrar al cielo.
Eso es falso, de toda falsedad. Porque Jesucristo ha dicho, yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. El Padre viendo que toda la humanidad merecía el infierno, Él en su misericordia y bondad y amor creó un plan, hermanos. Un plan de redención. Todavía el Padre, ¿verdad? Agotando todos los recursos para que la humanidad no fuera al infierno, Él envió a su Hijo como ese cordero que quita el pecado del hombre. Viviendo una vida santa. Jesucristo vivió una vida santa y sin pecado. Predicando y enseñando acerca de esta salvación y acerca de esta condenación. Y mientras él iba predicando, se iba cumpliendo todas las profecías que podemos leer de los antiguos profetas, cumpliéndose a la perfección en Jesucristo, hasta que llegó el día en que él tenía que ser la propiciación o el cordero molido por nuestros pecados. Y la ira de Dios ahora fue sobre su Hijo, siendo molido por nuestros pecados, siendo abofeteado por nuestros pecados, siendo escupido, siendo ofendido, toda esa ira y todas las legiones del infierno, ¿verdad? Aplaudiendo, pensaban que iban a matar a nuestro Salvador, pensaban que ya no había esperanza para pecador, y fue crucificado en la cruz del Calvario, siendo ahí también su sangre derramada. Y Satanás pensaba que había vencido y que ahora el ser humano no tenía esperanza. Y el pueblo gritaba diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Poncio Pilato sale y dice, ¿a quién soltamos? ¿A quién prefieren? ¿A Barrabás o a este? Suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Un violador, un asesino, un homicida. Y crucifíquenlo a él, al inocente. Pero era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Porque no fueron los judíos quienes crucificaron a Jesús. Fue el Padre que lo envió, brindándole una oportunidad al ser humano para que no vaya a ese lugar que acabamos de leer, el infierno. Jesucristo estaba ahí en la cruz. Habían dos hombres, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Uno se burlaba de él diciéndole, bueno, si tú eres Dios, sálvate y me salvas a mí también. El otro le dijo, ni aún temes tú a Dios. Nosotros sí merecemos lo que estamos pagando, pero este hombre ningún mal hizo. Pero este hombre sabía que el que estaba a su lado era su Salvador. Y este hombre le dice, Padre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, bueno, tienes que dejar el cigarrillo, las drogas, tienes que dejar de andar con pandillas, tienes que dejar de... Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Cantamos ahorita el glorioso intercambio. Y Dios está llamando ahora a muchos a que vengan a Él. Lo sepultaron. Satanás haciendo fiesta a su demonio. Matamos al que iba a decir que iba a ser el Salvador. Lo matamos. Lo matamos. Fue sepultado. Primer día. ¡Ah! Fiesta en el infierno. Segundo día. Fiesta en el infierno.
Pero el tercer día se movió la roca del sepulcro y Jesús fue resucitado entre los muertos, mostrándole al mundo ahora que Él había vencido la muerte. Y sus apóstoles, sus discípulos, felices de haber visto nuevamente a su Salvador. Y ahora Cristo, hermano, está tocando los corazones, porque Él no quiere que ninguno vaya al infierno. El hombre por sí mismo se condena, pero un día se acabará la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Un día esa gracia será quitada y vendrá desgracia para el pecador. John Harper preguntó y con mucho angustia decía, ¿eres tú salvo? ¿Qué pregunta? Yo te pregunto hoy a ti, ¿eres tú salvo? ¿Estás listo para enfrentar lo que viene después de la muerte? ¿Estás listo? Si murieses hoy, ¿estás listo para ese momento? ¿Eres tú salvo? O te preguntarás, como el carcelero, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Habrá alguien esta mañana que dice, pastor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Levante su mano, no le dé vergüenza. ¿Habrá alguien? Amén. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Levante su mano, no le dé vergüenza. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ¿qué puedo hacer para ser salvo del infierno? Vamos a orar, hermano, todos con sus ojos cerrados.